Dentro de la báscula lo mismo, ¿uso la tara o no uso la tara? Esto es lo que veníamos diciendo, con lo mismo que las botellas. Si tú guardas todo en el mismo tupper y siempre tienes más o menos la misma cantidad de... que esto es así, más o menos siempre tenemos la misma producción de las mismas cosas. Es decir, si vendo 25 paellas al día, siempre voy a tener marca para 25 o 30 paellas. Entonces, si eso me ocupa 2 tuppers, siempre voy a tener 2 tuppers de paella. Entonces, ¿puedo hacer la tara o no? Lo importante es que si no quiero hacer la tara, nunca haga la tara. Y nadie haga la tara. Y siempre se use el mismo tupper, porque un tupper de plástico son 200, 300 gramos, pero un gastrónomo de metal son 700 gramos, 800 gramos. Esto suele pasar mucho con el perejil. Lo pesamos todo con cacharro, ¿vale? Pesas las zanahorias con cacharro, que tienes 20 kilos de zanahorias y el cacharro pesa 1 kilo, pues bueno, 21 kilos da igual. Pero alguien muy Illuminati coge un gastrónomo de metal con medio manojo de perejil, lo pesa y te dice 1 kilo 200 de perejil. A ver, no, hermano, la bandeja pesa 1 kilo, perejil tiene 50 gramos. Entonces, hay que aplicar la lógica. Uno no puede ir a hacer un inventario, que es algo que tristemente pasa, en modo automático. Uno tiene que hacer el inventario con los ojos abiertos y dándose cuenta de las diferentes situaciones que pueden afectar a nuestra consistencia a la hora de contar. Una vez más, hay cosas que habrá por unidad y hay cosas que habrá por kilo. Es importante que lo tengamos en cuenta. Después también es importante que hay cosas que vamos a contar por unidad, porque las compramos por unidad, como por ejemplo panecillos, bollos y demás, y no los tienes que contar todos. Si tú compras bollos de 20 gramos y tienes una caja con 200 bollos, un poco de matemáticas, peso la caja, pesa tanto la caja, lo divido por los gramos, tantos bollos hay. Y esto se aplica también con los azucarillos, hay muchas cosas que van en unidad. Y después también hay cosas que, bueno, pues que si van... Las cosas que duran mucho tiempo, a veces es mejor ir reduciendo de manera paulatina para absorber el coste que contarlas cada vez. Porque cuando las cuentas cada vez, sobre todo si son cosas que tienen etiquetadas por el restaurante, como podríamos poner un ejemplo, los envases de takeaway, pongamos que tienes envases de takeaway en todas las partidas, en el almacén y en la barra, y los cuentas, pongamos que hagas inventario cada semana y los cuentas cada semana, puede haber una oscilación irreal, simplemente porque haya habido un trasvase de un lado al otro, o porque alguien haya cogido 50, otro haya pensado que era mucho y haya devuelto 25. Entonces esas cosas es más sencillo decir, bueno, pues solo contamos las cajas cerradas y lo demás lo absorbemos el costo. O tengo una caja y cuento el primer periodo, si está cerrada cuento una, si está abierta cuento media y cuando queda menos de media ya no la cuento, por ejemplo. Estas son normas que hay que tener, entre comillas, escritas. Por eso es importante que cuente siempre el mismo. Estas cosas se tienen que hacer siempre igual, porque al ir cambiando este tipo de cosas es lo que afecta a tu dato de consumo. Después, contar de izquierda a derecha. He puesto contar de izquierda a derecha, pero no quiero decir contar solo de izquierda a derecha. Tú puedes tener, como ya he dicho, tus estanterías o bien tu lista ordenada de la misma manera, es decir, por ejemplo, pongamos que tengo la lista en orden alfabético separada por tipos de producto, es decir, si yo tengo una nevera con carne, una con verdura y una con lácteos, pues tengo la lista dividida en una hoja carnes, en una hoja lácteos y en una hoja verduras. Y esas estanterías las puedo tener ordenadas por orden alfabético, igual que la lista, o tener la lista ordenada en el mismo orden que tengo las cosas en mi almacén. Es irrelevante, lo importante es que estén las cosas ordenadas de la manera más parecida. Entonces es importante siempre hacerlo de la misma manera. Si yo la estantería de verduras la cuento primero todo lo de arriba y después la estantería de abajo y después la estantería de abajo y después la estantería de abajo, lo hago siempre así. A veces pasa que las estanterías son muy largas y en realidad si tengo que montar toda la estantería de arriba tengo que ir caminando hacia la otra esquina de la habitación, después volver y te sale más a cuenta contar por sectores.
es irrelevante. Hazlo como quieras, pero hazlo siempre igual. Y ten la lista y la estantería ordenada de la manera más parecida posible. Eso te va a ayudar primero a hacer los inventarios y después, si haces los pedidos con alguna versión de la lista de inventario, que es ideal de esa manera, por eso he dicho que también puedes tener las listas a veces ordenadas en vez de por tipo de producto, por proveedor. Lo que pasa es que al tenerlas por proveedor vas a tener que cambiar más de página de un lado al otro, porque el mismo proveedor te puede traer cosas refrigeradas de seco y de congelado. Pero es importante que esa organización se mantenga en el tiempo y que tu flujo de trabajo a la hora de contar sea siempre el mismo. El que quieras, pero siempre el mismo. Y uno sigue la estantería. Esto es muy importante. Uno sigue la estantería, no sigue la lista. Cuando vas siguiendo la lista, lo que puede pasar es que falte un producto en la lista y no lo cuentes, o que te saltes una línea de la lista y no lo cuentes. En cambio, sigues la estantería, y normalmente a mí lo que me gusta ir haciendo es, si tengo los productos en la estantería, a medida voy contando, los voy desplazando poco a poco, y a medida los desplazo, hago una revisión ocular del producto y lo voy desplazando un poquito, así tengo como un espacio vacío entre los productos que ya he contado y los que no. Aparte de eso, normalmente cuando estás haciendo el inventario llevas un trapito y una botellita de estas de desinfectante y vas dando un repaso a las estanterías, o lo que veas mal. También te llevas un rollo de film contigo, unos cuantos tuppers por si hay una tapa sucia, por si hay que cambiar un tupper, etc, etc. Es decir, vas haciendo un mantenimiento de tu stock a medida que vas haciendo el inventario. Esto obviamente alarga un poquito el proceso de inventario, pero yo creo que es una buena práctica y que ayuda a mantener en mejor estado todo tu stocks, perdón. Y después, buena letra. Esto y es algo que a mí personalmente me cuesta de lograr, pero bueno, sobre todo cuando uno es el que cuenta y otro es el que lo mete en el sistema, es muy importante que tengas buena letra, que no manches demasiado el inventario, aunque es complicado porque a veces lo vas apoyando en sitios en la cocina y lo que sea. Pero bueno, es mantener la lista en el mejor estado posible dentro de las posibilidades. Entonces, una vez ya lo hemos contado, hay que coger esto, irnos al ordenador y meter todo lo que hemos contado en el sistema que hayamos decidido, de manera que podamos hacer todos estos cálculos, que son muy útiles. Esto habría que tenerlo programado ya, no es algo que tengas que hacer cada vez que lo hagas, hacer una lista nueva. Tienes una plantilla y simplemente vas, abres el documento con la fecha de hoy y le metes los datos del inventario, y en principio todo esto se tendría que calcular solo. Y a partir de aquí tienes que arrojar, pensad que vas a tener esto, el total y por cada producto, lo cual es muy útil porque te permite analizar el comportamiento de cada uno de los productos que tienes y puedes extraer algunas conclusiones. Me he apuntado aquí algunas de las conclusiones. Primero, una reflexión sobre las mermas. Registrar mermas es complicado, entonces uno registra lo que puede de mermas, ¿vale? Es decir, si un cocinero le quema una hamburguesa, a lo mejor te la tira a la basura y no te lo dice. Tú podrás registrar lo que tú tires a la basura. Lo que tiren los demás lo podrás registrar o no, dependiendo de lo que ellos te vayan a contar. Y es complicado. Dicho esto, dentro de las mermas no registradas, tenemos las no registradas porque se ha puesto malo y lo han tirado, lo han quemado y lo han tirado. Y después las no registradas porque estamos poniendo comida de más en los platos, o estamos cocinando los productos más de lo que tenemos que cocinarlo, y por lo tanto se reduce más las salsas o los guisos, y entonces el peso lleva más producto, y todo esto lo tenemos que analizar una vez tenemos el producto, basándonos en la cantidad que pone en nuestra ficha técnica. Si de un producto que va 100 gramos en el plato he vendido 1 kilo, o he consumido 1 kilo, tengo que haber vendido 10 raciones de ese plato. Si en realidad
he vendido 8 raciones, tengo una merma de 200 gramos. Voy a mi registro de mermas, no tengo nada escrito, entonces tengo que averiguar esos 200 gramos, es que estoy poniendo raciones más grandes, o es que la gente lo está tirando, o se lo están comiendo, o ha pasado algo que ha generado esa merma. Y eso es lo que nos permite esto. Si tenemos las fichas técnicas actualizadas y sabemos cómo funcionan, una vez está hecho el inventario, podemos ir producto por producto viendo el consumo que hemos tenido y si eso coincide con las ventas que hemos tenido. Y si no coincide, entonces hay que buscar acciones concretas. Y esto ya es algo que es un poco más complicado, porque hacer estos análisis te puede llevar mucho tiempo y al fin y al cabo es un poco un rompecabezas muchas veces encontrar estos problemas. Aparte de eso, puedes hacer un análisis de la rotación de los productos también. Habrá muchos productos que tengas y no roten demasiado, y eso es un problema porque estás comprando producto que no gastas. Si no gastas, lo tienes ahí, puedes generar merma dependiendo de lo que te cueste. Claro, pimienta blanca, si compras 800 gramos de pimienta blanca te va a durar 6 meses, eso no es un problema, pero a lo mejor estás comprando un chorizo ibérico para sacar un bocadillo y te dura el chorizo ibérico 2 meses abierto. Y eso no es aceptable. O esto pasa mucho, por ejemplo, con el jamón dulce o la mortadela o cualquiera de estos embutidos, que los compras por pieza, porque es más barato comprarlo por pieza que comprarlo precortado, pero después sacas solo bikini con jamón dulce y flamenquines y tienes una pieza de 3 kilos de jamón dulce 3 semanas abierta. Entonces, claro, la calidad de ese producto, este análisis lo puedes hacer muy bien con un inventario, porque puedes ver la cantidad real que has gastado de proceso de inventario a proceso de inventario. Una cosa con la que hay que tener con cuidado son los platos del día. Cuando tenemos platos del día, menú del día, si no tenemos fichas técnicas de todos esos platos, suelen generar mucha merma, y esto es algo que el inventario te lo puede dejar bastante claro, porque ves que, bueno, he vendido 10 platos del día y en realidad he comprado para producir 50 y solo he vendido 10. ¿Dónde está el resto? Pensar sobre todo platos del día que son día a día, lo que no consumes es una merma, o si cambias el menú del día cada día, también lo que no consumes hoy es una merma, que se lo puede comer el personal o lo que sea, pero lo que se come el personal no te genera el mismo beneficio que lo que le estás vendiendo al cliente. Y creo que con esto hemos tocado todos los puntos que teníamos que tocar hoy del inventario. Podemos hacer probablemente en un futuro próximo, porque con esto ya hemos tocado un poco todo lo que es hacer un inventario y ver los resultados. Se puede intentar hacer un vídeo más adelante con podemos hacer un simulacro de inventario y intentar extraer algunas conclusiones o algo así. Probablemente lo más complicado es hacer esta lista. Hace falta un conocimiento básico no solo de Excel, sino también de cómo funciona un inventario. Pero bueno, yo creo que es un pantallazo bastante claro de a qué nos enfrentamos cuando hacemos un inventario. Para acabar de cerrar ya, decir que el inventario es un proceso muy importante que nos puede ayudar a controlar nuestro gasto en materia prima, y que nos puede ayudar también a controlar mermas, a ver la veracidad de nuestras fichas técnicas y de nuestros escandallos, porque todo esto se basa en que los escandallos y las fichas técnicas sean correctas. Si son incorrectas, si hay errores, no solo en la cantidad de los productos, sino en el precio al que lo compramos, en la manipulación, en los procedimientos, en las mermas que tenemos imputadas, todo eso va a poner un poco en jaque esto, porque el costo de materia prima objetivo está basado en nuestras fichas técnicas, con lo cual es algo que también tenemos que tener al día para que todo esto funcione. Muchas gracias, soy Juan de cocinando.cooking. Podéis seguirnos en Instagram y en YouTube, y en nuestra web www.cocinando.cooking. Muchas gracias.